Pues hermanos, Dios les bendiga. Bueno, como el pastor dijo, soy Luz Vampirona. Le doy gracias al pastor por la confianza al instituto y cederme este tiempo para compartir con ustedes de la palabra de Dios. Estoy ahorita en el segundo año de pastorado y por ahí está mi familia, mi esposa Nayilu y mis dos niñas. No soy un jovencito como, como Andrés y mi esposa es bastante joven. Ya tengo mis 40 años ya. Y quiero compartirles lo que ha sido mi experiencia en este tiempo y que podamos reflexionar juntos en el libro de Gálatas. La carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vamos a buscarla. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. ¿Estamos ubicados? Dice la palabra de Dios así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Permítanme orar. Padre Celestial, te doy gracias porque tú, Señor, en esta mañana me das la oportunidad de hablar a tu iglesia. Permite, Señor, que nada de lo que yo diga hoy provenga de mi corazón o mi mente, sino que todo lo que yo diga proceda de tu Espíritu Santo, lo que tú has puesto ya en mi corazón para que hable a mis hermanos esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, y reflexionando sobre este versículo, vino a mi mente muchísimas cosas. Entre las cosas que vino fue que yo me di cuenta que yo era negro cuando llegué a Maracaibo. Yo soy de Punto Fijo. ¿Y por qué me di cuenta? Porque entonces cuando ya iba a entrar a tercer grado en la escuela, y cuando me di cuenta, algunos no me hablaban, algunos no querían compartir conmigo. Y me sentí rechazado. Y yo no entendía por qué. ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué me hacen a un lado? Una de las cosas que nosotros pudimos vivir es, bueno, uno como niño, imagínense, tercer grado, estar viendo a una joven muy blanca, de esas que se tocan y se dejan rojito el cachete. Verla llorar y verla roja para mí eso es impresionante. Y ella nos miró y nos dijo, ¿qué? ¿Nunca han visto llorar una blanca? ¡Wow! Eso para mí fue tremendo. Así que, bueno, mi papá me estuvo, diciéndome muchas cosas y me estuvo hablando sobre lo que fue la esclavitud, el tiempo de eso, los afroamericanos, ¿no? Cómo llegaron los primeros barcos de esclavos, y yo estuve culturizándome sobre eso y aprendiendo sobre eso. Y de alguna manera comprendí bien el significado de la esclavitud, de lo que significa ser esclavo. Comprendí, no lo viví, es muy distinto. Comprendí el significado de ser esclavo al ver el testimonio escrito, la historia escrita de lo que fueron los primeros afroamericanos aquí en esta parte, en este continente. Esto me ayudó a entender lo que Gálatas capítulo 5 nos está tratando a nosotros hacer comprender. Que de pronto al leer Gálatas 5 nosotros no entendemos a claridad lo que quiere decir, porque no estamos en la época. Entonces tenemos que ir al contexto y entender por qué Pablo hacía referencia a esta razón. Y el versículo 31 del capítulo 4 y el versículo número 1 del 5 dicen: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino, dice, de la libre. Y el versículo 1 del 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
¿Usted comprende eso? ¿Lo entiende? Hoy lo vamos a entender. Fíjense. ¿Acaso alguno de ustedes decidió nacer de la madre que nació? Que usted le dijo a Dios, Dios, yo quiero nacer de esta madre. ¿O usted decidió nacer del padre que lo procreó? Ninguno. Así que yo tenga aspecto moreno no fue decisión mía. ¿Fue decisión de quién? De Dios. Fue decisión de Dios. Yo no elegí a mi papá y a mi mamá. Dios lo eligió. Y me hizo nacer de ellos dos. Por eso es que cuando nosotros leemos el versículo 31 y dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, usted tiene que entender este concepto. Se lo voy a decir. El negro no nació del negro porque quiso, sino porque Dios lo quiso. Y si naciste negro, eras esclavo. El blanco no nació de la blanca porque quiso. Si naciste blanco, eres libre. Ese es el concepto en el pasado. En el pasado. Así que, aunque tú no lo hayas pedido, tú ibas a ser un esclavo. Aunque tú no lo hayas pedido, tú ibas a ser un hombre libre. El versículo 31 nos dice a nosotros nacimos de la mujer libre. Y eso lo que nos transmite a nosotros es que tenemos derecho a ser libres. La palabra del Señor nos deja claro que nosotros hemos sido llamados por el Señor Jesús a libertad. Y yo quiero compartir con ustedes este mensaje que lo he titulado Sirviendo libremente. Y lo he titulado de esa manera para que comprendamos dos conceptos de esta palabra. La palabra servicio, que en la Biblia quiere decir, ¿usted ha escuchado lo que quiere decir servicio en la Biblia? Servicio quiere decir esclavitud. Esa es la palabra real. Lo que es que la Biblia nos lo pone muy bonito. Pero allí es esclavitud. Y libertad. Entonces es ilógico ser esclavo libre. Eso no existe. En nuestro concepto humano no podemos ser esclavos libres. Pero en Jesús somos esclavos libres. Y yo quiero que allí, en la primera parte de este versículo, usted lea conmigo lo siguiente. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. ¿A través de qué? De la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros y nos justificó, nos redimió con su sangre preciosa y nos hizo libres de este pecado. Para poder comprender esta libertad, nosotros tenemos que entender que todos somos pecadores. Y dice la palabra de Dios en Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Terrible. Pero Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, nos ha dado a nosotros la libertad que necesitamos. Con su sangre preciosa nos ha libertado. ¿De qué nos ha libertado? Este hombre llamado Jesucristo, que ha muerto por nosotros en la cruz, nos ha libertado, escuche bien, del pecado. Libertado del pecado. Esta palabra que ahí aparece como libertad está traducida como legítima licencia o moralmente libre. Eso es lo que quiere decir allí la palabra libertad en esa primera parte del versículo. Somos y tenemos legítima licencia, somos moralmente libres. En el tiempo de la esclavitud, la historia afroamericana dice que hubo un encuentro, una guerra entre la parte norte de Estados Unidos y el sur.
Y existía el ejército del norte y del sur. Y los del norte peleaban por una libertad, darle libertad a los hombres negros de que estaban en Estados Unidos. Y el sur peleaba, entre tantas cosas, por seguir manteniendo a los hombres negros como esclavos. El norte ganó, un presidente muy nombrado, Abraham Lincoln, estaba detrás de todo esto, y se les dio carta de libertad, legítima licencia a los hombres esclavos y les dijo, ya eres libre, ya tú eres libre. Y ellos agarraron ese papel y ahora nadie podía a ellos tratarlos como una cosa. Porque para vender un esclavo, pues los hombres se paraban y uno no. Gracias, Señor, porque así en este tiempo. Los hombres se paraban y les revisaban los dientes, si tenían musculatura, si eran resistentes. Y ese esclavo valía mucho dinero. Si era flaquito, entonces, bueno, para los trabajos más sencillos. Y ese valía poco dinero. Así se vendían los esclavos, como cosas. Pero ahora se le había dado un papel, porque había ganado el ejército del norte y eran libres. Pero resulta que cuando salieron de su libertad, se dieron cuenta que no podían tener una tierra para sembrar, que no podían seguir y tener una casa, tener un negocio propio. Entonces ese papel de que, o sea, eras libre, sí, vete, eres libre, pero no puedes poner un negocio, no puedes tener una casa propia, no puedes tener una tierra, no puedes manejar un caballo, no puedes tener un auto propio. Entonces, ¿qué es eso? ¿Y ese papel que dice que soy libre? O sea, ya no me van a golpear, pero ¿soy libre de qué? Eso estoy hablando de historia norteamericana, hermanos en Cristo. Entonces, esta libertad era una libertad a medias. No es la libertad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. No es la libertad que nos ha dado a nosotros. Yo les decía hace unos momentos que ya yo tengo 40 años, ¿no? 42. Y Dios me llamó para el Instituto Bíblico Ebenezer. Ya yo tenía 10 años trabajando como pastor en la iglesia Dios Admirable. Nosotros somos parte de la iglesia de Pravia, de Maracaibo, y fuimos enviados como misioneros para la iglesia Dios Admirable de Maracaibo, y allí ya yo tenía mis 10 años pastoreando. Y 10 años pastoreando me di cuenta, hermanos, que no estaba preparado lo suficiente para ejercer el pastorado como debía ser. Me di cuenta que cualquier viento de doctrina que llegara a mi iglesia podía desviar mi congregación. Entonces empezó en mi corazón ese sentimiento de querer prepararme. Busqué institutos allá en Maracaibo, escuela de profetas, escuela de apóstoles. Imagínense, pastor, qué materia verán en la escuela de profetas. Pero no encontré. Entonces empecé a pensar en el Instituto Bíblico de Ebenezer y a orar. Y la respuesta para esto fue mi esposa. Mi esposa me dijo, sí, vámonos. Y yo entendí eso como una respuesta del Señor. ¿Saben por qué? Porque ya yo tengo 2 hijas. Y el hombre debe ser cabeza de hogar, debe ser proveedor de su hogar, debe defender su hogar. Pero si yo me iba al Instituto Bíblico de Ebenezer, con horarios de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde y a las 7:30 biblioteca hasta las 9 de la noche, ¿en qué horario iba a trabajar para proveer a mi familia? ¿Qué tiempo iba a compartir con mi esposa? Si uno llega cansado, uno quiere dormir, ¿qué rato voy a dedicar a mis hijas para jugar? Entonces yo le decía, o sea, sería faltar a lo que el Señor me ha puesto a mí como cabeza de hogar, sería faltar a lo que el Señor me ha dicho que yo debo hacer. Así que yo hablé con mi esposa y ella me dijo, vamos. Y ya estoy en el 2.º año, preparándome.
por algo muy importante. Yo decidí prepararme en el instituto porque no quería ser un neófito, como dice la Biblia, ante la iglesia. Quería estar preparado. Y doy gracias a Dios por eso. He sido preparado. Esa libertad que Dios me dio, que Cristo me dio a través de su cruz, me enfrentó. Yo te he hecho libre. ¿Y cómo me pagas tú la libertad? Es imposible pagar la libertad que Dios nos ha dado. ¿Quién puede decirle a Jesucristo, yo quiero pagar la muerte que tú tuviste en la cruz, yo la quiero pagar? Yo quiero pagar el boleto de la salvación que tú me has dado. Yo quiero pagar esa ida al cielo. ¿Quién puede? Nadie. Entonces yo dije, ¿cómo puedo pagar yo esta libertad con la que Dios me ha dado? Vamos a saber usar la libertad. Y dije, bueno, hay que aprender a usar esta libertad. ¿Qué libertad? Libertad del pecado. No libertad para pecar. Libertad del pecado, de lo que me ata, de lo que me doblega. Y en esta segunda parte del versículo de Gálatas 5, dice así: solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿dice qué? Para la carne. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces yo digo, bueno, ok, he recibido la libertad, ahora ¿cómo la uso? Y mi respuesta, para mí, muy personal, porque Dios trata de forma personal con cada uno de nosotros, fue: yo debo prepararme. Yo debo prepararme. Debo ir al instituto y estar mejor capacitado para desempeñarme en mi iglesia. Y entonces mi esposa nos acompañó. No es libertad para pecar. Ahí en la palabra carne tenemos que entender qué es lo que contrapone al espíritu. Lo que va en contra del espíritu. Los deseos de la carne ustedes los conocen muy bien, ¿verdad? Yo lo conozco bien. Hay gente que piensa, no, que si es hijo de pastor, él ya tiene la salvación metida en un bolsillo. No, hermano, los hijos de pastor, aunque somos criados de pequeños, nosotros somos tentados. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más terrible para el ser humano cuando le dicen no toque. Porque uno está como que, ¿será que toco? Entonces no, desde pequeño no, fumar es malo, beber es malo, bailar pegado es malo. Entonces a un hijo de pastor de chiquito, es malo, Dios dice que es malo, pero cuando uno llega a la adolescencia, uno empieza con la palabra ¿por qué? Al principio, cuando uno está chiquito, uno, amén, gloria a Dios, el Señor dice que es malo, pero cuando uno llega a la adolescencia, uno dice, ¿y por qué? ¿Y quién dijo que es malo? Así que no crea, hermano, en Cristo, yo sé muy bien lo que la carne nos lleva a hacer. Así que yo dije, bueno, ya no soy esclavo de esto, ya Dios me ha dado esta libertad, yo quiero usarla ahora, yo quiero saber cómo puedo al Señor Jesucristo pagarle lo que Él ha hecho por mí. Entendí, no le puedo pagar. Entonces, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Porque no sé qué hacer por todo lo que tú hiciste por mí en la cruz. Y yo entendí, para yo poder demostrar muy mínimamente al Señor que yo agradezco que Él me haya dado su libertad, yo entonces debo servirle. Yo dije, bueno, Señor, yo debo servirte. Pero si ya nos sacó de la esclavitud, no, pero ahora yo quiero ser tu esclavo. Tú me libertaste de la carne y del pecado, ahora yo quiero ser libre, pero en esclavitud para ti. Y esto me llevó otra vez a lo que es historia de la esclavitud norteamericana, ¿no? Aquellos hombres que recibieron aquel papel y se dieron cuenta de que no podían hacer nada. Miren, la historia, se han hecho muchas películas sobre esto. Hay una película emblemática que se llama
free, ¿no? Libres. Todo sobre esclavitud norteamericana. No hay ni una sola película que muestre qué pasó después que le dieron la libertad a esos hombres. Yo le voy a decir, porque yo estudié un poquito de eso. Después que esos hombres se vieron libres, con ese papel que decía que eran libres, y vieron que no podían tener casa, no podían tener nada, tenían que andar vagando, o sea, sin nada, ellos dijeron, vamos para atrás. Porque aquí no puedo tener nada, pero en la casa de mi amo, aunque me trate mal, me golpee, me denigre y tenga derecho a matarme como él quiera, por lo menos yo sé que tengo mi platico de caraota. Y muchos de esos esclavos, en su gran mayoría, regresaron a los campos de concentración, a esos campos donde cosechaban algodón. Regresaron a esos campos. Eso no lo dice la historia, ni hay películas sobre eso. Pero esa fue la verdad. Hombres libres, con un papel que decía, ahora tú eres libre, decidieron regresar otra vez a la esclavitud. Hermano en Cristo, no seamos así. No seamos hombres a la cual el Señor murió por nosotros en la cruz, brotó de sus heridas sangre y nos limpió de todos los pecados. Pero habiendo tenido toda esta libertad, decidimos entonces volver a hacer lo malo. Volver a hacer lo malo. La palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos usar esta libertad para la carne, sino para que nosotros seamos servidores. Ahora, este servicio implica muchas cosas. Esta libertad que Dios nos ha dado es una libertad para servir. Y es una libertad para servir muchas veces a las personas que no queremos servir. Dice la palabra allí en la última parte del versículo, que dice, si no servíos por amor, ¿qué dice? Los unos a los otros. Si no servíos por amor, los unos a los otros. La palabra allí se traduce como que seamos esclavos los unos a los otros. La palabra servicio, que parece, servíos. Dice, seamos esclavos los unos de los otros. Y le voy a decir algo. Eso a mí no me fifa, como dice. Eso a mí no me conviene. Eso a mí no me conviene. Este templo es muy bonito, pastor. Tremendo. Me recuerda al templo donde nosotros venimos, la iglesia de Pravia. Templo también de madera. Y tiene varias puertas así. Le voy a decir por qué lo de las puertas. Porque a veces estamos bravos con algún hermanito y está parado ahí en esa puerta y bueno, yo mejor salgo por aquí. Pero es que tenés el carro ahí o la moto la tenés ahí, no, yo doy la vuelta. Yo, para eso Dios me dio piernas, hay que usarla, ¿verdad? O no, yo salgo por aquí mejor. Con tal de no encontrarnos al hermanito ahí. Porque es que después lo tengo que saludar y yo, ese hermanito. La palabra del Señor nos dice cómo vamos a usar esa libertad. Y Él nos dice, esta libertad tú debes usarla para servir a los demás. Cuando comprendí esto, yo estaba en una lucha de que si soy o no soy pastor. Yo comprendí esto y yo dije, Señor, de verdad, tú me has llamado a hacer lo que menos me gusta, a ser esclavo de los demás. Y el pastor es el ejemplo, porque el Señor dice, bueno, a la Grey, ¿cómo debes tratar tú a la Grey? Y le da una serie de cosas sobre cómo debemos nosotros tratar a la Grey. Dice, a las jóvenes como hermanas, a las ancianas como madres, a los ancianos como padres, a los más pequeños como hijos. Y dice una serie de cosas que uno dice, no, pero es que uno lo que quiere es pelear con ese hermano. No, trátalo bien.
¿Cómo tratas tú a tu hermana? ¿Cómo tratas tú a tu mamá? Debes así tratar a la iglesia. Y uno dice, eso es servicio, eso es entrega. Lo hago, Señor, porque me has mandado. Lo hago, Señor, porque me has obligado a eso. Y entendiendo su libertad, yo dije, hay que servir al Señor. Hay que servir al Señor. La Biblia, yo quiero leerles lo que dice Éxodo capítulo 21, versículos 1 al 6. Es un pasaje tremendo que yo lo leí siendo un adolescente. Recuerden que yo me puse a investigar sobre esto, sobre lo que es la esclavitud. Y de alguna manera yo quería, hermanos, que la Biblia hablara en contra de la esclavitud. Yo quería encontrar en la Biblia que Dios condenara la esclavitud y dijera, ustedes que tienen esclavos, déjenlos libres a todos, porque no es posible tener esclavos. Yo buscaba eso en la Biblia, pero me encontré con otra cosa. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 21, versículos 1 al 6 lo siguiente. Dice, estas son las leyes que le propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Imagínense, cuando empezó 6 años servirá. Yo digo, o sea, ¿lo vas a mandar a trabajar como tú? 6 años servirás, mas al 7º saldrá libre de balde. O sea, libre completamente, sin ningún tipo de obligación. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Aquí empezó la cosa a ponerse un poco extraña. Y sigue diciendo la palabra, entonces su amo, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará a la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Increíble. ¿Usted entendió esa última parte? Si mi amo me daba a mí, mi esposa y mis hijos, siendo yo un esclavo, resulta que a los 6 años yo era libre, yo podía salir libre, pero mi esposa y mis hijos no. ¿Y quién iba a hacer eso? Nadie. Entonces, la única forma era ir ante los jueces y decir, yo amo a mi amo, a mi mujer y mis hijos, yo quiero ser su esclavo. Dice, no hasta que mi mujer salga, no, para siempre. ¿Y sabe qué se hacía con eso? Se agarraba la oreja de la persona, se ponía ahí en la puerta y se le ponía, y ahí vienen los piercing, que a muchos les gusta. Y se le ponía un zarcillo, un arete, que eso significaba que ese hombre era ahora esclavo para siempre de esa persona. ¿Por qué hacía un hombre esto? ¿Por qué llegaba a ser un hombre esto? Por amor. ¿A quién? A su esposa y a sus hijos. Yo quiero ser tu esclavo para siempre. Yo quiero ser tu esclavo para siempre. Por amor a ti, por amor a mi esposa y por amor a mis hijos. Eso fue lo que yo encontré en mi búsqueda. Y al encontrar eso, yo entendí algo muy importante. El servicio que nosotros debemos darnos los unos a los otros en la iglesia, tanto usted hacia mí como en mi persona hacia usted, debe ser un servicio sacrificial, un servicio por amor, un servicio que implique llevar dolor, pero porque yo le amo a usted, llevar dolor, pero porque usted ama a su hermano. Ese servicio sacrificial es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Del que ha sido libertado del pecado, Dios quiere que tú seas un siervo hacia los demás. Dios no necesita esclavos.
Dios necesita una iglesia que se ame y que ame a su prójimo. Dios necesita una iglesia que comprenda el servicio, que el servicio es importante para cada uno de nosotros. Es importante para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, y quiero volver a leerles este versículo, nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y eso es algo que retumba en mi cabeza siempre. Retumba siempre en mi cabeza. Cuando tenemos el hermano que nos hace daño, eso retumba en mi cabeza. Cuando yo le hago daño a otra persona, eso también hace que retumbe en mi cabeza y que haya la necesidad de servir a los demás. Y entendiendo todo esto, yo comprendí que mi vida, siendo libre por la sangre de Cristo, debía ser de servicio, de esclavitud total a Dios. Y allí comprendí este título: sirviendo libremente. Soy un esclavo libre. Soy un esclavo libre. Entonces comprendimos que Cristo nos da libertad. Entendimos que hay que saber usar esta libertad. Y que la libertad es servicio. La libertad es servicio. A mí me llamó al instituto. A mí Dios me llamó al instituto. A ti, yo te dije que es personal, ¿verdad? No sé. La edad, ¿qué? Yo tengo 42 años y estoy estudiando con niños de 17 a 22 años. Mis profesores tienen mi misma edad. Mis profesores tienen mi misma edad. Así que la edad, hermanos, eso no tiene nada que ver. Dios te necesita. Dios te necesita. Hace unos días, y con esto ya termino, mis hermanos, hace unos días recordaba lo que aquel cantante cristiano decía, Jaime Morrell. Jaime Morrell hablaba del día de su partida a la mansión celestial como el día de su graduación. Él lo afirmaba así: ese va a ser mi día, el día de mi graduación. Porque el día en que muramos es porque ya el Señor dijo: bueno, ya cumpliste todo lo que yo quería que hicieras en la tierra. Y yo espero ese día. Espero que sea como dice el himno: cuando Cristo volverá. Pero si va a ser por muerte, yo espero que ese día yo pueda estar seguro de: Señor, hice lo que tú quisiste que yo hiciera. Te serví, trabajé. Amén. Bien, hermanos. Ya usted sabe, usted ya no es un esclavo, es un hombre y una mujer libre. Oremos. Amén. Padre, yo te doy gracias porque tú nos has dado a todos nosotros la libertad. Porque nos has, Señor, dado la oportunidad de servirnos nosotros a nosotros en amor. Que podamos comprender que este amor que debemos tener hacia los demás es un amor sacrificial. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Y te pido, Señor, que a tu iglesia la bendigas, la ayudes a ser valiente, que a los que aún no han comprendido lo que tú quieres decirle en tu llamado puedan entenderlo y serle fiel a ese llamado, lo cual tú le has propuesto. Padre, los dejo en tus manos, dejo en tus manos al pastor y su familia para que sean siempre llenos de sabiduría e inteligencia por ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.